¿Sabías que con solo 3 letras puedes decir casi de todo en inglés? Quédate porque en este video te voy a enseñar por qué el verbo get es una de las herramientas mágicas de este idioma. En este video vamos a ver todo lo que necesitas saber sobre el verbo get, sus significados, sus usos más comunes, las expresiones más útiles, los phrasal verbs y mucho más. Quédate hasta el final porque hoy entenderás el verbo get como nunca antes lo habías hecho. Empecemos por lo más básico. ¿Qué significa get cuando está solo? Cuando está solo tiene varios significados que suelen ser muy útiles. Ejemplo, obtener, conseguir, entender y llegar. Claro, llegar a alguna parte, no llegar a una conclusión, sino llegar a algún lugar. Por ejemplo, to get better opportunities, you have to learn English. Para obtener mejores oportunidades tienes que aprender inglés. Conseguir, getting a job is harder when you don't speak English. Conseguir un trabajo es más difícil cuando no hablas inglés. ¿Verdad? Completamente cierto. Entender, I don't get what you're waiting for. No entiendo qué estás esperando. Y llegar a un lugar, I'll get there at 8 a.m. Llegaré allá a las 8 a.m. Ahora veamos los usos más comunes, los significados que toma dependiendo la forma en que se utilice. El primer uso es como verbo principal, donde ya hablamos, por ejemplo, del significado get. I got a promotion, obtuve un ascenso. Comprar, I got a new phone yesterday, me compré un nuevo teléfono ayer. Recibir, she got a letter from her friend, ella recibió una carta de su amigo. Aprender, I got the basics of math in just 2 weeks. Aprendí lo elemental de matemáticas en solo 2 semanas. Aquí falta una S. Y preparar, I'll get dinner ready. Prepararé la comida. El siguiente uso común es en preguntas y exclamaciones. Preguntas de estado, como por ejemplo, how are you getting along? ¿Cómo vas? Preguntas de ubicación, por ejemplo, where did you get that jacket? ¿Dónde conseguiste esa chaqueta? Preguntas de sorpresa, de exclamar sorpresa. You got a new job. Awesome. ¿Conseguiste un nuevo trabajo? Maravilloso. Preguntas retóricas, como what's getting into him? ¿Qué le pasa? Y preguntas de confirmación, como por ejemplo, did you get the idea? ¿Entendiste? ¿Entendiste la idea? Otro uso común, y uno de los más comunes, es para expresar cambios de estado. Por ejemplo, it's getting warmer every day, como se está poniendo más calientico cada día. He got tired after the hike. Él se cansó luego de la caminata. She got excited when she saw the surprise. Ella se emocionó cuando vio la sorpresa. You'll get better with practice. Con la práctica te harás cada vez mejor. I'm getting used to the new schedule. Me estoy acostumbrando a la nueva agenda. El cuarto y último uso es más avanzado, como auxiliar en la voz pasiva informal. Si no sabes qué es la voz pasiva, tienes que estar pendiente a nuestro contenido. Veamos algunos ejemplos. The package got delivered this morning. El paquete fue entregado esta mañana. The glass got broken during the party. El vidrio se rompió durante la fiesta. He got fired from his job. Él fue despedido de su trabajo. They got invited to the wedding. Ellos fueron invitados a la boda. Her phone got stolen on the subway. Le robaron el celular en el subway. Ahora vamos a lo importante y lo que siempre preguntan. Teacher, ¿cómo es que funciona ese verbo get que se utiliza para tantas cosas y que tiene tantos significados? Bueno, en realidad no se trata de que el verbo get tenga por sí solo muchos significados. Ya vimos los significados que tiene por sí solos. Ahora, puede llegar a contribuir a crear muchísimos significados. Por eso necesitamos entender la mecánica. Y es que el verbo get me sirve para encontrar la acción de otras palabras. Y tenemos que entender cómo funciona. Entonces, aquí tenemos la dinámica del verbo get y cómo crear esos nuevos significados. Principalmente de 3 formas. Cambios según el contexto. El verbo get cambia según el contexto. Por ejemplo, get in, entrar, get on, get out, get back, get over. Cuando está en diferente contexto y el contexto se lo puede dar una preposición, entonces el verbo get lo que hace es crear una acción de ese contexto. Luego tenemos los cambios según adjetivo. Cuando nosotros ponemos el verbo get
con algunos adjetivos, en realidad muchos, lo que hacemos es encontrar la acción de ese adjetivo. Por ejemplo, la palabra ready es listo, preparado. Get ready es el verbo, prepararse. Tired es cansado. Get tired es cansarse. Y así, get lost, get dirty, get wet. Por último, tenemos los cambios según sustantivo, es decir, cuando un sustantivo es acompañado por el get y nos lleva también a crear la acción o a encontrar la acción de ese sustantivo o relacionada a ese sustantivo. Tenemos, por ejemplo, una expresión muy común, get help, como conseguir ayuda, o get permission, es obtener permiso. Ahora, esta fácilmente digamos que es la combinación del significado simple del get con el sustantivo. Pero en realidad lo que está sucediendo es que el verbo get está adecuándose al sustantivo para generar esa acción. Tenemos otras donde no es tan evidente, como por ejemplo la expresión get the picture, que es como hacerse una imagen, captar una idea, ¿cierto? O get a grip, que es calmarse o controlar una situación. Y por último tenemos algo como get a move on. Miren que aquí ya no está acompañado solo con una palabra, sino por una expresión completa. El get hace parte de una expresión completa y genera un nuevo significado. Entonces, cuando pensemos en el verbo get, pensemos como una ayuda para generar significados de una manera muy sencilla y muy lógica. Y como si este video ya no fuera lo suficientemente bueno, les hice la tarea, muchachos. Los 20 phrasal verbs con get más comunes, más útiles y más usados. Entonces, tenemos get up, levantarse de la cama o ponerse de pie. Get along with, llevarse bien con alguien. Get away, escaparse. Get back, volver a un lugar o algo o recuperar algo. Get over, separar algo o, perdón, superar algo o a alguien también. O recuperarse. Get into, entrar a un lugar o involucrarse en alguna actividad. Get out of, salir de un lugar o evitar algo. Get on with, continuar con algo o llevársela bien con alguien. Get off, bajarse de un vehículo o también evitar problemas. Get through, superar algo o completar algo. O enfrentarlo también, o sea, enfrentarlo y vencerlo. Luego tenemos get by, que es arreglárselas para sobrevivir, para, no sé, resolver, es arreglárselas. Muy utilizado. Get together, reunirse, ¿cierto? Reunirse con alguien. Get around, moverse por un lugar, alrededor o evitar algo. Get ahead, progresar o avanzar. Get rid of, también muy utilizado. Get rid of es deshacerse de algo o de alguien. Get back at es vengarse de alguien. Get down, deprimirse, sentirse mal, sentirse deprimido o también bajar o disminuir. Get across es comunicar una idea o explicar algo claramente. Get in, entrar a un lugar o ser aceptado, ser admitido en algo. Y por último tenemos get over with, que es terminar con algo desagradable lo más rápido posible. Ahora quiero que ustedes entonces me pongan en los comentarios cuál de estos 20 phrasal verbs con get consideran que es el más útil y cuál definitivamente no conocían. Bueno, y para cerrar, lo que les prometí al principio, les voy a regalar tips para aprenderlo más rápido, las expresiones comunes más útiles y más utilizadas y algunos ejercicios para que practiquen. Empecemos entonces con los tips. Si quieres dominar el verbo get, lo primero que debes hacer es memorizar los significados básicos y los significados contextuales que vimos al principio. También es útil asociar los usos y los significados de get y de sus derivados con imágenes o experiencias que hayas tenido. Esto te ayuda a recordarlos mucho más fácil. También puedes practicar con frases reales de situaciones específicas. Imagínate, por ejemplo, en el supermercado, imagínate, por ejemplo, en el aeropuerto, imagínate, por ejemplo, en una cita. Cuando piensas en situaciones específicas, vas a recordar entonces cuál de esos phrasal verbs que vimos o de los significados y usos del get sirven para esa situación. También puedes agrupar los phrasal verbs por temas, es decir, hay unos phrasal verbs con get que te van a servir mucho en contexto de viajes, otros que tienen que ver con movimiento, otros que tienen que ver con pensamientos o actividades mentales cognitivas. Entonces, cuando agrupas los phrasal verbs por temas, te los puedes aprender también mucho más fácilmente. Escucha y repite. Cuando estés viendo
una película en inglés o escuchando una canción en inglés o viendo series en inglés, en el momento en el que identifiques que se utiliza el verbo get, ya sea solo o como phrasal verb o como parte de una expresión más grande, páusalo, préstale atención, analiza en qué contexto se está utilizando y así le vas a sacar todo el provecho a ese contenido multimedia. También puedes preparar frases que podías utilizar de forma cotidiana. Algunos significados de get y algunos phrasal verbs pueden servirnos para todos los días, para diferentes situaciones, como por ejemplo el get by, que dijimos que era arreglárselas. Puede ser una expresión que nos puede servir para todos los días en diferentes contextos y situaciones. Y finalmente, el último tip para que ya domines ese verbo get es que practiques imaginando diálogos enteros donde uses varios de los significados de get. Con esto, si lo practicas, si lo haces muy juicioso, seguramente vas a dominar el verbo get muy fácil. Ahora, estas son las expresiones más comunes, más frecuentemente utilizadas con el verbo get. Get the hang of it es cogerle el truco a algo, decimos como cogerle el tiro a algo. Get off my back, like, déjame en paz. Get a grip, like, cálmate, tranquilízate, relájate. Get in touch, ponerse en contacto con alguien. Get cold feet, tener miedo o llenarse de dudas, empezar a tener dudas. Get your act together es, ok, organízate, ponte en orden. Get the ball rolling, poner algo en marcha, una actividad, un plan, una idea, etc. Get on board, unirse a algo o apoyar algo. Get lost, lárgate, por eso es muy utilizado. En get the picture, como decíamos, es entender algo o hacerse la idea de algo, como imaginarse, idear algo. Y por último, aquí tenemos entonces los ejercicios donde vamos a poner a prueba si en verdad entendiste cómo funciona el verbo get. Entonces, lo que tenemos que hacer claramente es llenar los espacios con la forma del verbo get que mejor se acomode. Entonces, la primera frase es I need to work early tomorrow. B. She can. What happened yesterday? C. Let's this old furniture. D. They will at the station at 9 p.m. And finally, E. You need to in touch with your manager. Listo. Pónganos en los comentarios las respuestas a cada una de estas oraciones. Con esto terminamos de explorar el increíble poder del verbo get. Ahora ya sabes cómo entenderlo, cómo utilizarlo y los mejores tips para poder dominarlos. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, entonces suscríbete a nuestro canal y revisa todo nuestro contenido porque tenemos videos y clases para diferentes niveles. Así que te esperamos.